Bienvenida, Sofía. Samantha, vamos a esperar unos minutos en lo que terminan de ingresar sus compañeros y comenzamos en 5 minutos.
Listo, vamos a comenzar. Si me apoyan, por favor, con su nombre en el chat, se los agradezco mucho. Samantha, Sofía, Saúl, César y Rodrigo. Y bueno, ya estamos. Buenas noches, Samantha. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver bien la imagen y escuchar bien el audio de la sesión? Sí, sí se escucha todo. Sí. Muchas gracias, Samantha. Gracias, César. Buenas noches también, Saúl. Buenas noches a todos y bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad en esta sesión. Esta sesión es nuestra primera videosesión de la tercera semana de su módulo. Vamos a la mitad de la tercera semana, de hecho. En 4 días más termina la tercera semana y comienza su semana de cierre, que es la semana, como ya vimos en el cuadrito de actividades y evaluación, es la semana más importante de todo su módulo, puesto que es la semana que tiene más porcentaje de peso en su calificación de su módulo propedéutico. Un poquito más a profundidad de esto vamos a hablar en la sesión del día viernes, que es la sesión de cierre de semana 3. Pero bueno, es importante mencionarlo y que lo tengamos presente, que están a una semana y media de terminar este módulo. Y siempre me gusta iniciar esta semana es muy bonita. La verdad, las actividades de esta semana, a mi parecer, son actividades muy lindas. En un momento más vamos a hablar de ellas. Pero también es siempre muy importante para mí comentarles que si bien al inicio del módulo, cuando tuvimos nuestras primeras sesiones, yo les hablaba un poco de la cantidad de aspirantes y hablábamos de que hay cerca de 30.000 aspirantes en cada convocatoria y solamente 9.600 lugares para convertirse en estudiantes. Estamos hablando de un poquito menos de la tercera parte. Pero en este punto del módulo propedéutico es también muy importante que ustedes sepan que muy probablemente ese número de 30.000 ahora sea bastante menor. Hay muchos aspirantes que se inscriben a la convocatoria y no se presentan en plataforma o que por la razón que sea dejan de entregar sus actividades, o dejan de ingresar. Y entonces, bueno, los números descienden, ¿no? El número de aspirantes que pueden estar entregando sus actividades y que siguen de alguna manera, por llamarlo así, aunque tal vez no sea el término adecuado, pero que siguen en la carrera por convertirse en estudiantes es menor. Entonces, esto para ustedes pues debe ser una noticia que les hable de la importancia de la perseverancia que han tenido, ¿no? De el ser consecuentes con el compromiso que asumieron, seguir entregando sus actividades en tiempo y forma, seguir estando presentes en estas videosesiones para poder resolver todas sus dudas, para poder tener las herramientas necesarias para el resto de sus módulos. La sesión del viernes hablamos acerca del plagio. Entonces, quien no haya podido estar en la sesión del viernes, es importante que puedan revisar esa grabación. Hicimos un ejercicio con una herramienta para poder referenciar los textos en el formato APA, que es el formato que utilizamos en prepa en línea. Entonces, quienes no hayan podido estar en la reunión presencial, pues les invito a que revisen el enlace para que puedan tener esta herramienta y referenciar todos sus textos y evitar caer en algún tipo de plagio, ¿no? Hay diferentes tipos de plagio, lo hablamos en la sesión, pero a veces sucede que sin querer queriendo estamos cometiendo plagio. Entonces, el referenciar eh, todas nuestras fuentes, el darle los créditos correspondientes al autor de alguna imagen, de algún texto que estemos presentando en nuestros trabajos, pues eso nos protege, ¿no? Para contra esta práctica del plagio. Entonces, bueno, importante es que vayan a revisar esa sesión si no estuvieron
porque les va a facilitar mucho el poder usar esa herramienta para referenciar. Em, y bueno, en esta semana que estamos ahora, la semana número 3, el objetivo de esta semana en especial es hablar acerca del programa de prepa en línea CEP. Bien a bien, en esta semana ustedes van a conocer cuáles son los módulos que van a cursar, sus nombres, los contenidos, cuáles son los protocolos para segundas entregas, los protocolos en caso de tener que hacer, de tener que recursar, por ejemplo, algún módulo o recuperar algún módulo que hayan perdido, ya sea por tema de calificación, por tema de tiempo, etcétera. Hay distintos protocolos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Yo les comentaba que esta semana es una semana pesada en sus contenidos y esto responde, hola Rosalba, bienvenida. Y esto responde a varias cosas. La primera de ellas, pues, es esta parte donde les decía que en esta semana se les pide una extensión determinada en sus escritos. Entonces, eso va a hacer que tengan que dedicarle más tiempo al desarrollo de sus actividades. Hasta este momento, no ha habido así como una especificación de contesta en 3 o 4 renglones. Sin embargo, en las actividades de esta semana ya sucede. Entonces, es importante cumplir con eso porque el que ustedes presenten respuestas más cortas, obviamente les va a afectar en su calificación conforme a la rúbrica. Acuérdense que siempre calificamos con base a la rúbrica. Alguno de los aspirantes por la semana me preguntaba cómo podía asegurarse de que sus actividades estaban bien hechas y la respuesta es esa, la respuesta es siempre hacer las actividades basándose en la rúbrica de calificación. Si ustedes hacen su actividad y la contrastan con la rúbrica, ahí se van a dar cuenta si les está faltando algo, si necesitan corregir, si hay algo que no esté apegado a esa rúbrica. Así es como nosotros vamos a puntuar su actividad. ¿Para qué? Pues para que todos los aspirantes tengan las mismas posibilidades y ahora sí que, de alguna manera, por decirlo de forma coloquial, sean medidos todos con la misma vara, ¿no? Entonces, no depende del asesor virtual que les toque, el que sea un asesor muy buena onda que deje pasar los errores de ortografía, sino que estamos basados en la rúbrica y tenemos que calificar con apego a ella. Entonces, para saber cómo van en sus actividades, pues esa es la herramienta fundamental, la rúbrica. En esta semana, como les digo, vamos a hablar del programa de prepa en línea CEP. Y aquí es súper importante que ustedes sepan que hay algo en nuestro país, perdón, es que se me seca un poco la garganta porque hablo mucho. Hay algo en nuestro país que se llama un marco curricular común, el marco curricular común de la educación media superior. Ese es el nombre. Esto no es otra cosa que todas las escuelas, todas las instituciones que ofrezcan un certificado de preparatoria tienen que asegurarse que los alumnos que salgan y que obtengan ese certificado tengan ciertas habilidades y conocimientos para poder decir, ok, mis alumnos están saliendo con estas habilidades y conocimientos para educación media superior. Eso es un marco curricular común. Son esas habilidades y conocimientos que ustedes deben adquirir para que se pueda decir que han concluido la preparatoria. El programa de prepa en línea CEP está apegado a ese marco curricular común. Y entonces los módulos que están desarrollados y las clases que ustedes van a tomar durante 2 años, 4 meses, lo que hacen es asegurarse de que ustedes tengan y desarrollen esas competencias para que puedan obtener su certificado con validez, obviamente oficial, de educación media superior, de preparatoria, y no solo tengan el certificado, sino que aparte hayan desarrollado estas habilidades. Pero resulta que todas estas habilidades estamos desarrollándolas desde la infancia, desde la educación primaria, desde la educación secundaria. Entonces, en esta semana de prepa en línea, lo que hacemos es un poco regresar a esas etapas. No sé si alguien ya tuvo oportunidad de revisar las actividades integradoras de esta semana, pero un poco lo que hacemos es eso, tratar de regresar a esos primeros momentos del pasado en la educación, de la primaria y de la secundaria, y tratar de identificar esas cosas que nos ayudaron a cumplir con esas metas. No sé si alguien ya las revisó, me gustaría que me comentaran, o si más o menos ya vio de qué es que van las actividades.
¿Ok? Entonces, bueno, entonces les cuento. Las actividades de esta semana son muy lindas y tienen como es un poco un factor como nostálgico porque son actividades que los van a hacer, los van a obligar a hacer una remembranza de cuando ustedes estaban en la primaria y en la secundaria, cómo era su salón, dónde estudiaban, más o menos cuánto tiempo al día dedicaban a sus actividades de estudio, cómo eran sus profesores, qué recursos utilizaban sus profesores. Y esto tiene, aparte de que es muy bonito, y a veces no tan sencillo, ¿verdad? Porque hay aspirantes que me dicen, asesora, me costó muchísimo trabajo acordarme de tantas cosas, ¿no? Y puede ser que sea el caso, pero también es una actividad muy buena y muy valiosa. ¿Por qué? De alguna manera, nosotros cuando éramos niños y asistíamos a la primaria, nos enseñaron a aprender y aprendimos a aprender de cierta manera. Y desde pequeños seguramente utilizábamos diferentes técnicas y diferentes estrategias para estudiar y para adquirir los conocimientos. Les pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo revisaba estas actividades, que también la llevé a cabo, cuando yo recordaba estas actividades me acordaba de mí en la primaria y en la secundaria y yo siempre estaba coloreando, siempre estaba coloreando. Si leyeron mi perfil, yo tengo una licenciatura en docencia, pero también tengo una licenciatura en diseño gráfico. Y yo era esa niña que siempre estaba dibujando y siempre tenía los colores y siempre tenía, y mis cuadernos eran así, tenía dos hojas de apuntes y una de un gran dibujo y luego otro apunte más y ese apunte tenía rayones y estrellitas y corazones. Siempre estaba dibujando, siempre. Y yo cuando hice esta actividad realmente caí en la cuenta, por ejemplo, de que mis apuntes en la secundaria yo los hacía así, los hacía con diferentes colores, hacía dibujos, hacía mapas mentales. Y de esa forma es que yo aprendía. Mi tipo de inteligencia es una inteligencia visual. Yo a la hora del examen lo que hacía no era recordar las palabras que escribí, sino que recordaba el color. Ah, y esto lo puse como me acordaba del color de cómo había hecho ese apunte y entonces la información regresaba a mí. Entonces, esa es la manera en la que yo aprendí a estudiar. Hoy por hoy estoy estudiando un diplomado y para que vean que no es choro, les voy a mostrar mi cuaderno de apuntes. Mi cuaderno de apuntes está lleno de colores, dibujos, cosas grandes, cosas chiquitas. Y de alguna forma, cuando yo hago mis exámenes y presento mis pruebas, esto es, o sea, un gran dibujo, ¿no? Una clase que me aburrió seguramente y me puse a dibujar. Y así es como yo voy recordando. Entonces, el hacer este ejercicio nos ayuda a identificar qué estrategias funcionaban para nosotros antes. Y en ese sentido, entender qué estrategias van a funcionar ahora para nosotros. Hay muchos aspirantes que me dicen, estoy muy nervioso porque llevo mucho tiempo sin estudiar. Es probable que sí lleves mucho tiempo sin estudiar, pero tu cerebro sigue aprendiendo y sigues adquiriendo conocimiento, aunque no sea en un entorno escolarizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar a identificar esas estrategias que nos funcionaron en el pasado, cómo lo hicimos, cómo lo logramos y cómo llegamos hasta acá. Yo tenía compañeros que no tomaban apuntes y solamente con escuchar la clase adquirían el conocimiento. Ese no era mi caso, yo tenía que estudiar, pero hay personas que así lo hacen. Tenía compañeros que podían estudiar con muchísimo ruido alrededor y ellos estaban concentrados en lo suyo. Y sin embargo, vemos personas que si vamos a estudiar necesitamos un entorno más silencioso que nos permita realmente concentrarnos. El identificar todas esas cosas nos va a ayudar a saber cómo vamos a seguir adelante con nuestro aprendizaje, cómo nos vamos a preparar, cuál es digamos, el ambiente preparado que nosotros tenemos que procurar para poder aprender. Y ya como adultos tenemos ciertas cosas, claro, ya hicimos el cuadro de control donde algunas cosas controlamos, algunas cosas no vamos a poder controlar, pero dentro de lo que está en nuestro control, preparar nuestro ambiente para el aprendizaje y para el poder adquirir estos conocimientos. Entonces, esa es mucho la importancia de estas primeras actividades de esta semana. La actividad integradora 3 nos lleva a hacer esa remembranza del pasado. Es muy bonita, yo espero que la disfruten si no la han hecho todavía.
De verdad deseo que la disfruten, es una linda actividad. Y la actividad integradora 6 va a hablar mucho acerca de lo que ahora vendrá en prepa en línea. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Ya sabemos cómo era antes, ya tenemos 2 semanas estudiando este programa y cómo vamos a hacer lo que sigue, cómo nos vamos a preparar. Entonces, ese es el objetivo de esta semana. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta este punto de la sesión. No, ninguno. Ok, No, muchas ninguna. perfecto. Entonces, bueno, quisiera pasar a la plataforma porque hay un recurso que quiero mostrarles, que es el mapa curricular. Hablando del marco curricular común, es el mapa curricular que quiero que podamos revisar juntos, que ustedes lo puedan ubicar y conocer. Y después vamos a revisar las actividades de la semana, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla. Recuerden que apago mi video para poder compartir sin que se pierda ahí la intensidad de la señal. Y bueno, vamos ahora a semana 3, que como les dije, es una semana pesada, o sea, tienen muchos recursos que revisar. Son 21 recursos para revisar, pero el que quiero que revisemos en especial es este, el mapa curricular. Entonces, el mapa curricular son las materias que ustedes van a cursar durante los 2 años, 4 meses que estén en prepa en línea. Todas estas materias y todos, bueno, llamémosles módulos, no materias, todos estos módulos están agrupados o clasificados dentro de 5 campos disciplinares principales. Entonces, los campos disciplinares principales que ustedes van a trabajar en su prepa van a ser el campo de la comunicación, aquí está, comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Estos son los 5 campos disciplinares principales y todos sus módulos se agrupan por bloques en estos campos disciplinares. ¿De acuerdo? Entonces, el primero de ellos será el bloque uno. No todos los bloques tienen la misma cantidad de módulos, eso también es importante que lo sepan. Ustedes van a empezar con el bloque uno, que solamente es un módulo que es Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces, ese es el módulo de su primer bloque y este va a ser su módulo uno, el primer módulo que van a cursar. Aquí en este mapa ustedes pueden ver a qué campo disciplinar pertenece. Bueno, es que aquí lanza como estos cuadros de información, pero vamos a tratar de fijarnos solo en la gráfica. ¿A qué campo de comunicación pertenece el primer módulo? Si me dice alguien, por favor. Bueno, aquí está el icono, este circulito naranja, y entonces podemos ver que el módulo uno pertenece a este, al campo disciplinar de la comunicación principalmente. Entonces, el bloque 2 al que ustedes van a pasar tiene 6 módulos. Aquí ustedes en este mapa van a poder ir viendo como una radiografía de lo que van a estudiar, ¿no? Entonces, el bloque 2 trata del área de la comunicación en 6 módulos diferentes, ¿de acuerdo? Tienen de la información al conocimiento, es el módulo 2. El lenguaje en relación del hombre con el mundo, bloque es módulo 3. Textos y visiones del mundo, módulo 4. Y así ustedes van a poder ir viendo, perdón, cómo es que van a avanzar en sus módulos. ¿De qué les va a servir esto? Pues de mucho, porque por ejemplo, acá ustedes pueden ver que el bloque 5 es argumentación. Quiere decir que es sustentar las ideas, cómo voy a defender mis puntos de vista, cómo voy a argumentar lo que yo estoy diciendo.
Si eso es algo que yo identifico que me cuesta trabajo, pues entonces este módulo seguramente va a requerir más atención. Lo mismo podemos ver en el módulo 6 y 7, que son los módulos de inglés. Si yo conozco el idioma inglés y yo ya hablo inglés, bueno, posiblemente estos sean módulos que no me cuesten mucho trabajo. Pero si yo no conozco nada del idioma inglés, entonces me puedo dar cuenta que el bloque 6 y 7, el módulo 6 y 7, van a requerir más atención, más tiempo, seguramente que haga lo posible por estar en todas las videosesiones, porque son módulos que para mí van a ser de reto. Lo mismo podemos ver en el bloque 3 que habla de ciencias sociales y humanidades, y se los pongo muy sencillo. Para mí, en mi experiencia personal, este sería el bloque en el que yo tendría que estar súper comprometida porque las matemáticas me salen bien, pero me tardo mucho en comprenderlas y me tardo un poco más en poderlas llevar a cabo. O sea, es un tema que para mí siempre ha sido complejo. Entonces, el bloque 4 que se orienta a las matemáticas, sería seguramente los módulos en los que yo tendría que dedicar mucho más tiempo a las actividades, a las videosesiones, a estar en constante comunicación con mi asesor, en el foro aprendiendo, porque son los módulos donde voy a batallar más. Quizás los de comunicación se me faciliten porque soy más fluida en ese sentido, digamos que tengo facilidad para ese campo disciplinar, pero las matemáticas no. Habrá quien, por el contrario, habrá quien el trabajo de pensamiento lógico matemático se le dé muy bien, pero necesite mucho tiempo para poder desarrollar el lenguaje escrito, para poder argumentar, para poder llevar a cabo ciertas actividades que tienen que ver con la comunicación. Entonces, para eso nos sirve este campo disciplinar, para ir viendo cuáles son las materias que voy a llevar y cómo me puedo ir organizando con mis bloques próximos o con mis módulos próximos para poder estar listo y recibir el conocimiento como lo tengo que recibir, ¿no? Aquí tenemos otro bloque de matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son 7 bloques. En esos 7 bloques ustedes van a estudiar 21 módulos. Y después tienen los módulos de componente profesional, que estos componentes son estos últimos 2 módulos, lo que hacen es prepararlos para poder incursionar en el mercado ya laboral, en poder cumplir esos objetivos, ¿no? Muchos me ponen en su actividad, pues uno de mis objetivos es conseguir un mejor trabajo, es poder desarrollarme profesionalmente, es poder crecer. Estos son los módulos que les van a ayudar con eso específicamente una vez que terminen su educación preescolar, perdón, su educación media superior. Estos dos, disculpen, con estos 2 módulos van a tener también el apoyo para poder incursionar en este mercado laboral que hoy en día está tan competido, ¿no? Y tan complejo. Entonces, es importante que puedan conocer este mapa curricular, que lo guarden y que lo revisen de vez en cuando para que ustedes puedan ver qué bloques vienen adelante, qué módulos siguen y cómo me voy a ir preparando para ellos. Si ustedes regresan aquí a la página de mi aula, van a encontrar el contenido extenso. Yo ya se los había platicado, pero lo volvemos a ver. El contenido extenso es un PDF que ustedes pueden descargar y ese PDF ya se queda guardado en sus aparatos, en su celular, en donde sea que estén haciendo su trabajo. Y este PDF ya lo pueden consultar. Una vez que acabe el módulo propedéutico, ya no van a poder regresar a ver los recursos del módulo propedéutico. Entonces, esta información, pues yo sí les recomiendo que la guarden. Pueden descargar el PDF, ya lo van a tener. Y en esta viene toda la información que van a ocupar. Por ejemplo, lo que platicábamos, cuáles son mis estrategias de aprendizaje, cómo puedo aprender mejor, cómo organizo mi tiempo, es lo que estábamos hablando. En este mismo contenido extenso, que no me voy a detener demasiado para que ustedes lo revisen con calma más adelante, van a poder ver también el mapa curricular. Aquí vienen los módulos del mapa curricular, cada uno de los campos disciplinares exactamente en qué se enfoca y un diagrama mucho más amplio
de los módulos que van a cursar, cada uno con su desventaja. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, es información valiosa, yo les recomiendo que la guarden, ¿no? Que guarden este PDF para que lo puedan tener presente y disponible para cuando lo necesiten. Vienen también aquí los tiempos de recuperación, cuáles son los tiempos en los que puedo hacer la recuperación de módulos, este, los servicios que ofrece Prepa en Línea CEP. Esta parte es muy importante, cuáles son los servicios que ofrece Prepa en Línea CEP, etcétera. Entonces, pues nada, mi recomendación es que lo puedan descargar y tener este documento para cuando lo puedan ocupar. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Ok, No, ninguna. No. perfecto. Entonces, otra de las cosas que es muy importante es este recurso que está aquí, que es qué servicios me ofrece Prepa en Línea CEP en mi comunidad de aprendizaje. Este recurso es importante, igual es un PDF que van a descargar. No puedo, digamos, ahondar mucho en este recurso sin darles respuestas, ¿no? Al trabajo, pero ahora que veamos el documento que van a trabajar, me van a comprender un poquito mejor. Descarguen este recurso o si no lo quieren descargar, revísenlo con mucha atención. Se llama ¿Qué servicios me ofrece Prepa en Línea CEP? ¿Ok? Entonces, súper importante que lo tengan ubicado. A ver, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a la primera actividad. En esta semana tienen varias actividades, tienen sus 2 actividades integradoras, sus 2 actividades formativas y su actividad socioemocional. Entonces son bastantes actividades por realizar. Recuerden que solo estas 2 se suben a plataforma, las otras se califican directamente en plataforma y pone su calificación en el portafolio de evidencias de inmediato. Y tienen estas encuestas. Vamos a revisar las actividades y luego pasamos a la parte de las encuestas. Entonces, la primera actividad que tenemos pendiente para esta semana es la actividad integradora 5, que se llama Mi pasado y mi presente educativos. Entonces, como siempre, aquí es importante, todas las actividades de módulo propedéutico, en el número 2 dice, haz clic en el enlace. Este archivo se descarga. Pero ojo, es para módulo propedéutico. Como ya lo platicamos, siempre las instrucciones vienen muy bien desglosadas. Entonces, a lo mejor de pronto en módulo 3 ustedes se encuentran con uno que en el número 2 dice, crea un documento nuevo de PowerPoint. Quiere decir que tienen que hacer un documento nuevo, ¿vale? Pero eso será en otros momentos. Por ahora, descargamos los archivos plantilla y sobre esos vamos a trabajar. Lo que tenemos aquí en esta actividad es un cuadro comparativo, así se llama. Es una tabla, cuadro comparativo, donde las primeras 3 páginas del documento son un ejemplo nada más. El ejemplo es importante, porque el ejemplo es el que les va a dar la pauta de cómo ustedes van a resolver la actividad. Yo necesito duplicarlo, ya saben, para poder trabajar en él. Listo. Entonces, este ejemplo es el que les va a dar la pauta de cómo van a trabajar. Ustedes tienen de un lado preguntas guía y del otro lado tienen el cuadro que dice primaria y el cuadro que dice secundaria. ¿Cómo fue mi educación en la primaria y cómo fue mi educación en la secundaria? Las preguntas guía lo que hacen es justamente eso, guiarnos acerca de cuál es la información que pretendemos que ustedes puedan poner acá. Entonces, es lo que les decía, es un poco hacer el ejercicio de recordar estos años pasados. Participación del profesor, y vienen en diferentes etapas, ¿no? Participación del profesor, participación del estudiante, salón de clases, evaluación. Y las preguntas guías se plantean así. ¿Cómo te enseñaba el profesor?
¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñarte? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Esas son las preguntas. Ustedes en este cuadro van a poner cómo sucedía en la primaria y cómo sucedía en la secundaria. Pero lo más importante es que puedan ver cómo están presentadas las respuestas. Porque esto es un punto súper importante de la rúbrica y de lo que se espera que puedan hacer en la actividad. Entonces, por ejemplo, participación del profesor nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Entonces, eso era en la primaria. Y ahora en secundaria. Son las mismas preguntas guía las que se van a responder acá. Estudié hace 15 años en telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Entonces, aquí está hablando de cómo se dirigía a los alumnos, qué materiales ocupaba y cómo enseñaba el profesor, tanto en primaria como en secundaria. Ustedes van a poder revisar el ejemplo. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Esto forma parte de la respuesta anterior. Entonces, ustedes pueden revisar el ejemplo y revisar las respuestas. El ejemplo les va a servir para que no suceda esto que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, vienen formas de estudio, los servicios institucionales, tenía un patio, una pequeña biblioteca y la dirección. En la secundaria, pues tenía juntas con los padres de familia, había un área de servicios escolares, un directo, no tenía servicio médico. Entonces, eso en cuanto a los servicios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evitar? Cuando nosotros observamos el ejemplo, y una vez más vamos a regresar a esta parte donde hablamos de la capacidad y de la habilidad de redacción y de crear lenguaje escrito, vamos a evitar, por favor, porque eso va a hacer que su calificación baje, responder de la siguiente manera. ¿Cómo te enseñaba? Con libros. ¿Quién sabe qué escribía ahí? Con libros. ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Un pizarrón. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Con respeto. Estas respuestas puede ser que sí, así lo hacía el profesor, pero no es lo que se espera que ustedes hagan. Ya para este punto hemos hecho varios ejercicios, varias actividades y tenemos que poder desarrollar y hacer esta traducción de lo que pensamos a lo que ponemos en el documento. Entonces, ustedes imaginen que están platicándole a un compañero, a alguien de su familia, a un amigo, cómo era su educación primaria. Entonces, lo que hay que hacer, a ver si alguien me ayuda, ¿cómo contestarían esta pregunta para evitar que sean esas respuestas puntuales y hacer una redacción completa? ¿Quién me podría ayudar a dar un ejemplo hablado más de cómo sería la forma correcta de contestar? A ver, el primer recuadro sería, ¿cómo me enseñaban? Me enseñaban a través de libros, con materiales didácticos y se dirigían conmigo con respeto. Ok, perfecto. Entonces, si tú te das cuenta, Rodrigo, es justamente lo que yo contesté antes, pero esta estructura de respuesta es la que necesitamos. Toma más tiempo escribirla, toma más tiempo hacer esa traducción y llevarlo al papel, al lenguaje escrito, pero este ejercicio es justo lo que necesitamos que se dé en cada uno de estos espacios. No me vayan a poner sus respuestas aisladas como si fueran así. ¿Qué actividades realizabas en las clases? Escribir, cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases. Platicábamos sin que nos viera el profesor.
¿Las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente? En individual. No podemos hacer esto, tenemos que hacer ese esfuerzo de poner. Yo realizaba diferentes actividades, una de ellas era escribir los apuntes en mi cuaderno. Siempre trataba de platicar con mis compañeros sin que el profesor se diera cuenta porque nos llamaba la atención y casi siempre mis actividades las hacía de manera individual. Entonces, es como si estuviéramos realmente contando una historia, ¿vale? Es súper importante que podamos hacer eso, tanto en la primaria como en la secundaria. Para la parte del profesor, la participación del estudiante, el salón de clases, cómo era tu salón, cuántos niños era, cómo estaban las bancas. Aquí hay aspirantes que, bueno, se avientan así de, teníamos un póster del cuerpo humano y también había un póster del esqueleto y también había uno de los planetas y que se acuerdan de absolutamente todo. Entonces, hay que tratar de hacer esto. Esto es un ejercicio para lo que viene. ¿Ok? Entonces tratemos de hacerlo así porque además va a ser sumamente enriquecedor para ustedes llevarlo a cabo de esta forma. Por eso yo les comentaba, estas actividades toman un poquito más de tiempo. Hay que hacer el ejercicio y llevarlas a cabo como debe ser para que también tengan el resultado que se espera y los aprendizajes que necesitamos que desarrollen en este punto del módulo. ¿Ok? Entonces, tómense su tiempo, todavía tienen hasta el domingo para contestar las actividades así. Tenemos la forma de evaluación, las formas de estudio, dónde estudiaba, cuánto tiempo en mi casa, en la casa de mi abuelita, mi mamá me hacía pepinos con sal para que estudiara más a gusto, no sé, ustedes cada uno tendrá su historia y podrá como ver cuáles son las cosas que puede recordar y compartir de estas cosas. Y recuerden, siempre, siempre lo que tratamos de hacer en el fondo es identificar esas cosas que nos ayudaron a transitar estas etapas y que son estrategias que nos van a ayudar a transitar esta etapa nueva que es la educación media superior. Entonces, ese es el objetivo principal de esta actividad. Cuando hablamos de servicios institucionales, pues aquí está el ejemplo. ¿Con qué otras áreas contaba tu escuela? Con servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles, etcétera. Entonces, vamos a tratar de recordar todo eso. Eso va a ser en el primer cuadro. En el segundo cuadro, ahora vamos a hablar acerca de la prepa en línea, justamente este programa de prepa en línea C. Y tenemos lo mismo, tenemos la participación del asesor virtual, que en el cuadro de arriba sería el profesor, pero ahora las preguntas guías son estas: ¿cómo te apoyará en tu aprendizaje? ¿Qué materiales o recursos va a utilizar? ¿Cómo se va a comunicar contigo? Rosalba, ayúdame a contestar esta pregunta, por favor. ¿Cómo lo redactarías acá para que sea una respuesta completa? No sé, yo contestaría, el profesor me apoyará con mi aprendizaje mediante conferencias virtuales, contestando preguntas en línea y calificando y apoyando con cursos que ayudan a mi calificación. Muy bien, perfecto. Solamente te faltó esta parte. ¿Cómo se va a comunicar contigo? Por medio de los mensajes. Exacto, a través del mensajero, del correo electrónico o en las mismas videosesiones podemos intercambiar diálogo. Entonces, esa es la manera en la que vamos a contestar acá. Otra vez, yo sé que parece repetitivo, pero si ustedes calificaran, lo entenderían porque lo digo tantas veces, ¿ok? No lo vamos a hacer así, calificando la computadora, mensaje. Esto no, yo no puedo poner esto conforme a la rúbrica, no lo puedo poner como una respuesta correcta. Es importante, por favor. Espero que todos los alumnos que no pudieron estar aquí ahorita lo vean este enlace, porque en realidad, en esencia, las respuestas están correctas, ¿no? Pero no es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer el esfuerzo extra. Entonces, bueno. Tal como lo dijo Rosalba, está perfecto. No tienen que llenar el cuadro con líneas y líneas de información, pero sí hacerlo como una sola redacción, como si estuvieran platicando algo. Ahora, es muy importante que aquí
Yo no sé si recuerdan, en la primera semana les hablé de que se les iba a preguntar acerca de su grupo, en qué grupo están, cuántas personas están, de qué ciudad son. Quizás no tengan que poner de qué ciudad es cada uno, ¿verdad? Pero, bueno, que puedan encontrar en la plataforma ese espacio donde les dice cuántas personas hay en su grupo, cómo se llama su grupo, etcétera. Y algo que también es muy importante y que ya lo vimos en el recurso que les mostré, es esta parte de los servicios institucionales. ¿Qué servicios te ofrece Prepa en línea CEP? Aquí es súper, súper común que en esta parte tenga respuestas, por ejemplo, que es gratuito, que puede estudiar en mis tiempos libres, que no tengo que comprar un uniforme, uniforme, que ahorro en material, ¿no? No necesito libretas, no necesito etcétera, no me tengo que transportar, me permite seguir trabajando. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Mm, el programa es corto, tiene validez oficial, etcétera. Bueno, de todas estas respuestas, ninguna de estas, ninguna es un servicio, ninguna. Es muy importante mencionarlo y que se pueda quedar muy claro cuál es la diferencia entre un servicio y una ventaja de estudiar en prepa en línea CEP. Todas esas cosas que tienen que ver con que el programa es gratuito, con que lo pueden hacer a su tiempo, que la plataforma está abierta 24 horas, etcétera, etcétera. Todas esas son ventajas. El no tener que salir de mi casa para seguir estudiando es una ventaja. El que yo no tenga que desatender a mis hijos para completar la prepa es una ventaja del programa. Prepa en línea les ofrece diferentes servicios institucionales que son cosas a las que ustedes tienen acceso por ser estudiantes de prepa en línea CEP. Y solamente los estudiantes de prepa en línea CEP pueden tener accesos a esos servicios. No me voy a regresar al recurso porque ya sería muy obvio, pero ¿queda claro a qué me refiero? Veo a Rodrigo como que no tanto. No, no me queda. Ok, mira, voy a volver a regresar acá a la pantalla. Estoy compartiendo, ¿verdad? Tenemos dos cosas, las ventajas y los servicios. Una ventaja es algo que sucede por las características del programa en el que estoy. Como tú estás estudiando en línea y la plataforma está abierta 24 horas, pues tienes facilidad de llevar a cabo tus actividades de manera personal con normalidad, ¿no? Habrá que hacer algunos ajustes, pero una ventaja del programa en línea es que no tienes que asistir a un plantel durante toda la mañana a estudiar. Eso es una ventaja, pero no es un servicio. Hay un recurso aquí que se llama ¿Qué servicios me ofrece Prepa en línea CEP en mi comunidad? Entonces, los servicios que ofrece Prepa en línea CEP los van a encontrar en este recurso, para que no vayan a poner en ese espacio de los servicios las ventajas, que son el tiempo, el ahorro en dinero, no tengo que usar un uniforme, no me tengo que trasladar, etcétera, etcétera. Esas son ventajas. Entonces aquí no vamos a poner ventajas. Es gratuito, etcétera. Eso todo eso son ventajas. Tenemos que poner los servicios y eso está ahí en ese recurso. ¿Ok, Rodrigo? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Eh, Profesora, uno de los servicios sería como el apoyo del tutor escolar.
No, Mm, no, porque eso es parte del programa. Entonces, en realidad los servicios tienen que ver más como con visitas virtuales, con diccionarios. Ahora que revisen el recurso, a lo mejor empiezan a comprender un poquito mejor la diferencia entre la ventaja y el servicio. Pero sí hay que Sí, sí, revisar el recurso bien, ¿vale? sí. Ok, súper. Ahora, llegamos a esta parte última de la actividad, que es donde yo les decía, aquí ya se les va a pedir una extensión determinada. Hay que escribir de 4 a 8 renglones. Y en esos 4 a 8 renglones vamos a contestar estas dos preguntas. Muy comúnmente, la pregunta primera es, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en línea CEP? No importa que hayan hecho el cuadro ya arriba y hayan hecho una gran comparativa y tal, muchas veces aquí yo recibo estas respuestas. Ninguna diferencia, el tiempo. Sucede lo mismo. Primero, claro que hay muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, esta respuesta pues sí es incorrecta. Hay que hacer el análisis correspondiente para poder puntualizar las diferencias, porque de entrada cuando íbamos en la primaria, pues a lo mejor ni había educación en línea de ese tipo, ¿verdad? Entonces, claro que hay diferencias y hay que tomarse el tiempo de analizar, hacer la reflexión y escribirlo. Y número dos, pues esto no son de 4 a 8 renglones, son 4 palabras. Entonces, eso conforme a la rúbrica también les puede afectar mucho. Estoy segura que cuando lean estas preguntas van a tener suficiente información y procesos de pensamiento en su cabeza para completar de 4 a 8 renglones. Entonces, hay que hacerlo, ¿ok? Hay que atreverse y escribirlo. Aquí no hay, recuerden que no hay ningún juicio. Yo disfruto muchísimo, sobre todo retroalimentar estas actividades. Son actividades que me gusta mucho leer y saber más de ustedes, entonces hay que atreverse y llevar a cabo las redacciones, ¿ok? De 4 a 8 renglones es muy importante que cumplan con esa extensión. ¿Alguna duda en esta actividad integradora 5? Sí, bueno, una duda. Sí, dime. En ese recuadro podría ir lo que también, como usted la llama, ventajas, o sea, decir es diferente al tiempo que yo tenía en la escuela al Claro. que tengo aquí. Ah, Sí, ok. sí, sí. Ujú. Porque esa es una comparativa, ¿no? A lo mejor cuando ibas a la primaria sí llevabas un uniforme y aquí no tienes que usar un Ah, uniforme. ya. Entonces, esa ventaja se vuelve parte de la comparativa que tú estás haciendo entre una forma de estudio y la otra, Ok, sí, ¿vale? muchas gracias. ¿De qué? Gracias. Con mucho gusto. Entonces, bueno, cerramos actividad integradora 5, ¿está bien? Sí, Ok, perfecto. Y vamos ahora a la actividad integradora 6. Esta actividad 5 se llama Mi pasado y mi presente educativo. Hablamos del pasado. Esta actividad integradora 6 es Mi educación en prepa en línea CEP. Entonces, esta actividad específicamente trata de lo que vamos a hacer ahora en prepa en línea CEP. Entonces, abrimos esta actividad. Ay, que recuerden que la tengo que duplicar para poderla modificar. Ahí está. Y aquí lo que tenemos, en realidad, en la actividad, tenemos una hoja con texto. No hay cuadros, no hay preguntas, no hay recuadros donde poner capturas de pantalla. Lo que tenemos son, digamos, 3 actividades a realizar. 1, 2 y 3. Y cada uno de esos puntos, pues, tiene estas, por ejemplo. Entonces, la voy a leer. A continuación, te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Cuartilla significa página, ¿ok? Entonces, media cuartilla mínimo, máximo una cuartilla. De alguna manera, estas oraciones que están aquí son las preguntas guía que estaban en su cuadro de la actividad integradora 5. Entonces, lo que hacemos es leerlas todas
y reflexionar sobre cada una o en conjunto. Cada uno con su estrategia de pensamiento lo sabrá hacer de la manera que sea mejor para ustedes. O sea, aquí no hay receta y ya de alguna manera todos sabemos más o menos cómo es que funcionamos a la hora del aprendizaje. Entonces, las oraciones tienen que ver con las diferencias entre una y otra tipo de educación. Ahora sí, mira, las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea CEP, qué cambios vas a hacer en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato, cuáles son las estrategias de estudio que vas a aplicar para lograr tus objetivos. Entonces, la actividad integradora 5 nos prepara para poder hacer esta reflexión y esta redacción. Muy importante es que no vamos a responder detrás de cada pregunta. Las diferencias que yo identifico son, y ponerlas aquí. Esto no es lo que se solicita. Tenemos que hacer una redacción completa. Entonces, después de que ya leímos, que hicimos la reflexión que pensamos, vamos a escribir nuestro análisis acá abajo. Las diferencias, etcétera, ¿ok? Una redacción que toque todos estos puntos. ¡Ay, Dios! Una reflexión que pueda tocar todos estos puntos y que yo en lo que escriba vaya resolviendo cada una de estas oraciones, ¿ok? Pero no vamos a contestar después de cada una de estas, eso no es lo indicado. Tenemos que poder escribir, pues, redacciones completas que atiendan estas preguntas guía. Lo mismo tenemos acá abajo. Bueno, a ver, ojo, aquí ustedes lo pueden hacer acá abajo, directamente después del número 1, o se pueden ir hasta la página número 2 y poner aquí pregunta 1 y aquí empezar a escribir. O sea, eso es decisión de ustedes. Lo que sí no se vale es poner después de cada uno de estos puntos la respuesta. ¿Ok? Lo mismo tenemos acá. Después, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, esto quiere decir que van a ser 10 renglones, por lo menos, en 2 párrafos. Reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Estas preguntas tienen que ver con el plagio y los criterios de evaluación que ocupamos los asesores, entonces es importante que lo podamos ver así. César, ay, mira, Sofía me puso comunicación, supongo que en lo del, cuando estábamos viendo el mapa curricular. Sí, Sofía, era comunicación. Disculpa, no vi el mensaje a tiempo, pero estaba bien. La redacción tiene que ir en ese orden como está en los puntos, pues es lo ideal, pero no es lo necesario. Si tú puedes presentar tu reflexión donde toques todos estos puntos, aunque sea en desorden, no importa. Es como, digamos que esto sí es como las habilidades del escritor, ¿no? Siempre que tú en tu reflexión o en tu redacción toques todos estos puntos, pueden ser en desorden, no tiene que ser forzosamente así. ¿Vale? Entonces, tenemos esa primera redacción, esta segunda redacción en la que vamos a contestar estas preguntas. Lo mismo, no las vamos a contestar aquí no. Vamos a leer las preguntas, reflexionar sobre ellas y después vamos a contestar acá abajo, los 2 párrafos de al menos 5 líneas. Y lo mismo con la pregunta 3. En 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, es la misma extensión. Reflexiona y redacta tu respuesta. Y esto es muy personal. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea y qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo? Aquí sí pueden, o sea, ser como lo que a ustedes les ha gustado más de prepa en línea CEP, si es lo que esperaban, si no es lo que esperaban, si se han sentido cómodos, si no. Este es el lugar perfecto como para poder hacer ese análisis personal y llegar a aquellos puntos que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor cómo nos está funcionando el programa, cómo nos adecuamos a él y cómo vamos a seguir adelante. ¿Ok? Es muy importante que no sea después de cada pregunta y que tengan estas extensiones, ¿ok? No quisiera yo de verdad ser repetitiva, pero es muy importante que puedan hacer las extensiones que se piden. Van a tener módulos más adelante donde se les van a pedir ensayos completos. Vamos poco a poco, pero este es el inicio y hay que hacerlo bien desde el inicio
y tratar de cumplir con todos los puntos necesarios, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Perfecto, entonces cierro actividad integradora 6. Y me voy a ir aquí a la semana, otra vez a semana 3, donde lo que quiero comentarles ahora, bueno, ustedes van a hacer sus actividades integradoras, sus actividades formativas, y aquí vamos a hablar sobre las encuestas. Yo les había dicho que tienen estas encuestas que son de carácter obligatorio. Es obligatorio y es anónimo. Entonces, en estas encuestas lo que ustedes van a hacer es opinar sobre, número 1, los contenidos del módulo propedéutico. Esa es una de las encuestas. Y la otra encuesta tiene que ver con su asesor virtual propedéutico, o sea, hace yo. ¿Qué pasa con estas encuestas? Número 1, son totalmente anónimas, entonces es muy importante que ustedes sean muy honestos en lo que escriben, ¿no? Y número 2, pues son de carácter obligatorio. Si ustedes no contestan estas encuestas, no van a poder abrir ninguno de los recursos de semana 4. Y recordemos que semana 4 es la semana más importante. Entonces, no lo dejen hasta el final. Si pueden adelantar con estas encuestas, no les van a tomar demasiado tiempo. A lo mejor les toman 10 o 15 minutos cada una de las encuestas. ¿Qué pasa? Ustedes van a contestar estas encuestas para que nosotros en Prepa en línea podamos, ya sea mejorar lo que tiene espacio para mejorar o continuar haciendo lo que estamos haciendo bien. Entonces, esa es la importancia de estas encuestas. Ustedes están ayudando a que la generación 78 que viene detrás de ustedes tenga un mejor servicio o tenga un servicio de calidad, si es que ustedes así lo consideran, como el que ustedes han tenido. Lo mismo sucede en módulo 1. Mientras ustedes contestan estas encuestas aquí, los alumnos de módulo 1 están contestando sus encuestas para que ustedes, llegado el momento, tengan también esos beneficios de cualquier cosa que hayan dicho. Esto está muy bien, sigan así, o esto podría mejorar y lo trataremos de trabajar para la siguiente generación. Entonces, no dejen las encuestas al final, es importante. Después hay personas que solamente entran a la plataforma los fines de semana, se van directo con las actividades y se les quedan pendientes las encuestas y cuando llega el lunes de semana 4, pues no pueden ingresar. Entonces, es importante y es obligatorio que puedan darle el tiempo necesario a esas encuestas también. Es una semana pesada, es una semana con muchos recursos, con mucha información y con actividades que son también de, pues digamos, no tan rápidas, ¿no? Son actividades que les van a obligar a tomarse un tiempito, a hacer este análisis, a desarrollarlas, pero es una semana de mucho aprendizaje. Entonces, pues nada, yo deseo pues que eso sea, que lo puedan tomar así como una semana que les va a dar muchas fortalezas para el futuro, sí pesada en su contenido, pero también pesada en sus beneficios. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario sobre las actividades de esta semana 3. No, ninguna. Gracias. Nada más bueno, en la actividad que sería la 2, cada pregunta debe tener por lo menos cinco renglones, dice ahí. Entonces, donde dice por qué, igual debe de tener 5 renglones. O sea, cada pregunta debe tener sus 5 renglones. No, es que no es por pregunta. Haz de cuenta, tú vas a leer todas las preguntas Ajá. y vas a escribir 10 renglones. En esos 10 renglones vas a hablar de todas las preguntas. Ah, ok, ok. ¿Ah? Sí. Ok. Este, bueno, creo que no hay ninguna duda o comentario. Rosalba, Rodrigo, como siempre, muchas gracias por estar con su cámara encendida. Me hace sentir como más acompañada en la sesión. Quien no pueda encender la cámara también lo entiendo perfecto. No es un reclamo tampoco, pero sí me parece importante el agradecimiento a ustedes dos. Gracias de verdad por tomarse ese tiempo. Recuerden que estoy presente en la plataforma, disponible para cualquier duda que tengan, si no es ahorita, más adelante, a la hora de estar haciendo sus actividades. Si les puedo apoyar, con mucho gusto lo voy a hacer.
Que pasen muy buena noche. Mañana publicaré el enlace y el horario de nuestra sesión del viernes. Y es importante, si no pueden estar, que vean la grabación porque vamos a hablar del foro de integración, que es el último foro. Ese foro sí se califica. Esas participaciones forman parte de su porcentaje de evaluación. Entonces, siempre me gusta hablar de él el viernes para que puedan, pues, tener las herramientas porque necesitan empezar a participar desde el lunes de semana 4, este, para que puedan tener esos puntajes. Entonces, eso lo hablamos el viernes para que estén listos para semana 4. Saúl, no te preocupes, qué bueno que entraste acá. Justamente la intención es esa. Yo les comentaba en otras sesiones, pueden realizar sus actividades. Yo siempre recomiendo que las tengan hechas y las suban después de la videosesión, justamente para que tengas esta oportunidad, que si te das cuenta que algo a lo mejor no quedó como tenía que quedar, la puedas corregir antes de enviarla. Entonces, pues qué bueno que te sirvió esta sesión para ello. Y nada, pues muy buenas noches, descansen y yo los veré el viernes. Contesten las encuestas porque si no, el lunes de semana 4 van a estar así, ¿qué pasó? Vale. Buenas noches, descansen Gracias, buenas todos noches. y nos vemos Gracias, el viernes buenas en la noches. sesión. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.